Lunes 26 de octubre, año 2020, el gobierno de la mañana, a la Z101, Julieta Tejada. Muchísimas gracias, señor director. Bueno, señores, y el barrilito sigue siendo tema de debate en el país. Ahora con las declaraciones de la senadora Farideh Raful en el sentido que anunció que va a introducir un proyecto para eliminar el barrilito, luego de que ella decidiera no tomarlo. Y el presidente Luis Abinader, que ha dicho que se opone al barrilito. Entonces, el presidente entiende que realmente esto no resuelve nada en las comunidades. Y es verdad que es poco lo que quizás pudiera resolver en términos de, si hacemos la comparación con los problemas que tienen las diferentes comunidades del país, pues quizás es poco lo que pudiera resolver un senador con 800,000, 600,000 o 1,000,000 de pesos al mes ante todas las necesidades que, como dije, a nivel general tienen nuestras comunidades. Ahora bien, ¿por qué surge el barrilito? El barrilito surge precisamente en un interés de transparentar fondos, es decir, antes los senadores pues organizaban, fundaban, incorporaban sus fundaciones, sus organizaciones sin fines de lucro, y en ese momento pues ellos decían que necesitaban dar respuesta. Así que esto es un problema que viene de lejos, que viene de hace mucho. El problema de que desde el gobierno pues no siempre se dan las respuestas a nivel integral que necesitan las comunidades, que tienen las comunidades. Entonces, en ese momento, pues los senadores, ellos mismos legislaban, ellos mismos aprobaban su presupuesto, se ponían los fondos en sus fundaciones, y esto no era del todo transparente. Entonces, se decidió que en vez de seguir desde el Senado pues apoyando esta práctica, que era mejor establecer un fondo social para cada uno, y que con estos fondos pues ellos pudieran ir en auxilio de esas demandas y ayudas en sus comunidades. Pero desde hace un tiempo, y en ese momento pues se vio bien y se vio positivo, se aceptó como algo positivo, algo que iba a venir a hacer el proceso más transparente. Pero desde hace un tiempo a esta parte vuelve el tema del barrilito a generar un gran rechazo en la población, motivado en parte, que hay que decirlo, motivado en parte porque en campaña algunos dirigentes importantes del PRM asumieron esa crítica, asumieron la crítica al barrilito y lo asumieron como tema de campaña. Y yo digo quizás sin reflexionar lo suficiente sobre el mismo, porque de que hay una realidad en las comunidades, las hay. Personas de escasos recursos, como siempre va a pasar en un país en desarrollo, un país pobre como el nuestro, con problemas de toda clase. Y de esas necesidades pues requieren de respuestas inmediatas, que no siempre pueden esperar la burocracia del Estado, porque usted pudiera decir, bueno, pero estos senadores que a través de las instituciones que existen, pues canalicen esas necesidades. Pero lo que pasa es que hay problemas que, como dije, necesitan ser resueltos de manera inmediata, que no esperan. Ahora bien, yo pregunto también en toda esta discusión y en toda esta situación, este escenario, ¿y las gobernaciones? ¿Cuál es el papel de las gobernaciones, de los gobernadores? ¿No deberían ser los gobernadores que en todo caso pues puedan tramitar o tener la capacidad de respuesta a las necesidades de esas comunidades? Porque al final del día son los gobernadores los que ostentan la representación del Ejecutivo en las provincias. No son los senadores ni los diputados, son los gobernadores. Y las necesidades sociales, las demandas que existen en esas comunidades, inclusive hasta las demandas personales de casos de necesidades muy puntuales de personas,
pues están las diferentes instituciones, incluyendo el plan social. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, pero no, entonces en todo caso, no serían las gobernaciones a las que le corresponderían si va a haber un fondo social especial para resolver todas aquellas demandas. En los pueblos suceden muchas cosas. Las personas en comunidades que tienen una economía muy deprimida, se le presentan situaciones que uno quizás desde aquí, que tiene otra realidad social, no le da importancia y considera que eso no pudiera ser algo como tan importante para llamar la atención de los gobernantes. Pero sí, por ejemplo, para una persona en una comunidad muy pobre, que se le muera un familiar y no tener cómo responder a esto, cómo enterrarlo, cómo comprarle una caja, la caja donde debe ser enterrado, darle cristiana sepultura a un país como este, cristiano. Eso representa realmente una situación difícil, compleja. Entonces, se ha venido dando en el tiempo que los senadores han venido asumiendo estas necesidades, estas respuestas, primero porque tenían las fundaciones, ¿verdad? A través de las fundaciones, pues, podían disponer de los recursos. Luego tienen el barrilito, pero eso también hay que decirlo, eso le da también poder político, en sus demarcaciones, y esto ha ido también un poco desplazando la función, la categoría, el nivel, la representatividad que debe tener un gobernador, sobre todo, como yo decía al principio, que son los gobernadores, los representantes del Poder Ejecutivo. Y como que la función, la estatura de un legislador no está para estar resolviendo esos problemas. Es decir, sí hay que resolverlos, porque definitivamente la burocracia del Estado no permite tener respuestas inmediatas a través de las instituciones, es decir, no se puede institucionalizar esas demandas, esas necesidades, esas realidades, porque estamos conscientes de que existen esas realidades, de que eso existe y de que es un problema, y de que las personas tienen que tener a dónde acudir. Entonces, si es que hay que disponer del mecanismo, la manera, el fondo, como usted le quiera llamar, para dar respuesta, pues yo pienso que en todo caso le correspondería a los gobernadores, que son los representantes del Poder Ejecutivo en esa demarcación, en esa provincia, y que ellos bien pudieran entonces tener el fondo, los mecanismos para dar respuesta. Ahora bien, de lo que se trata también es de transparencia, y la transparencia, al final de cuentas, no importa si quien está manejando los fondos es un senador, un diputado o un gobernador. El tema es de cómo se auditan esos fondos. Es decir, esos fondos son del erario público. Lo financiamos, por decirlo de alguna manera, los dominicanos con nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo transparentar eso? Bueno, la manera es auditándolo. Es decir, esos gastos deben de ser auditados. Esos fondos que se entregan deben de ser auditados, debidamente auditados, para inclusive desembolsar los fondos siguientes. Es decir, en este año yo tengo como senador, en este caso, que son los que tienen los fondos, yo debo de entregar, esos fondos, desde el Senado debe haber una instancia que audite esos fondos, y que entonces a partir de ahí se determine si usted se le entregan fondos el año que viene o si se le reducen esos fondos, si se le siguen entregando porque usted ha tenido un manejo correcto de los mismos, porque ese otro tema, es decir, ¿quién audita esos fondos? ¿Quién certifica que real y efectivamente los 600, 800, 1,000 pesos, el millón que yo te entregué este mes para esas acciones sociales, esas demandas sociales de tu comunidad,
tú lo usaste debidamente, ¿sí? Eso también hay que buscar la manera de auditarlo, porque la gente tiene que saber en qué se gasta ese dinero, pero más que en qué se gasta, cómo se gasta. Entonces, yo pienso que la propuesta de la apreciada amiga senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, en estos momentos no creo que tampoco vaya a tener ningún apoyo, porque de los 32 senadores, solo 29 han rechazado, incluyéndola a ella, que primero lo aceptó y luego por la presión social que tuvo, pues no le quedó más remedio que echar para atrás y devolverlo. Entonces, hay 29 senadores ahí que están de acuerdo, y no solamente que están de acuerdo, sino que lo defienden y lo justifican. No creo que sean ellos mismos los que entonces aprueben ese proyecto de... El problema, Julieta, disculpa que te interrumpa. Sí, cómo no. Están entrampados, porque eso fue una promesa de campaña del Partido Revolucionario Moderno. Es que quien crea el barrilito es el Partido Revolucionario Moderno. La gestión del PLD lo que hace es que lo institucionaliza, lo transparentiza y crea un mecanismo de rendición de cuentas. Ahora, ellos están entrampados porque ganaron las elecciones diciéndole a este país de que eso era pecaminoso y que eso era un robo a los fondos públicos. Y si es un robo a los fondos públicos, ellos están obligados ahora a someter un proyecto de ley, a modificar eso y a eliminar eso. ¿Cuál es el gran problema? Que si no lo hacen, le están hablando mentiras a sus electores. Y los electores saben que llegaron entonces a la posición que tienen basado en una mentira. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Yo pienso que realmente eso, al día de hoy, por lo que he visto, lo que he analizado y lo que he observado, no creo que ese proyecto vaya a tener mucha aquiescencia, que le vayan a dar mucha aquiescencia en el Senado. Ojalá que sí, si se determina que realmente esto solamente sirve para el clientelismo político, como se ha dicho, bueno, pues entonces que se elimine. Pues nosotros estaríamos de acuerdo con ello, pero yo pienso que de todas formas hay que buscar también una manera, y por eso mencionaba la vía de las gobernaciones. Hay que buscar una manera de poder dar respuesta también en las comunidades, porque vivimos en un país muy pobre, y un país pobre con escasos recursos siempre tiene muchos problemas que resolver, siempre tiene mucha demanda de la población, que no necesariamente desde la política pública, desde el gobierno central, se resuelven. Entonces, yo pienso que eso tienen que analizarlo bien para buscar una solución que al final de cuentas pues no afecte a los ciudadanos, que es a quien al final de la jornada debe de proteger el gobierno. ¡Vámonos, Cundo!